Hola a todos. Una vez más os doy la bienvenida al noveno capítulo de esta presentación que, como todos sabemos, lleva el título de Somos Inmortales. Y bueno, pues una vez más os estoy hablando desde el mejor estudio de grabación insonorizado y con ruedas que he podido encontrar, ¿no? Como sabéis, dispongo de 2 estudios de grabación. Bueno, pues en esta ocasión, como digo, vamos a ver este complejo absolutamente increíble, absolutamente maravilloso. Esto es la mayor estructura jamás construida sobre la faz de la Tierra y pues en principio se pensaba que podía tener 200 kilómetros cuadrados de superficie, pero hicieron unas investigaciones desde el espacio y vieron que esto podía tener unos 3.000 kilómetros cuadrados de superficie. Esto es algo inmenso, algo absolutamente enorme. Digamos que está compuesto por unos 7 templos mayores, como este de aquí, que es el de Angkor Wat, y que son estas típicas construcciones que tienen estas torres en forma de flor de loto, ¿no? Y bueno, pues digamos que cada uno de estos templos mayores, que se supone que era la capital del Imperio Jemer, que también es al que se le adjudica la construcción de esta maravilla, ¿no? Esto se le adjudica al Imperio Jemer, que estuvo desde el siglo IX al XV en esa parte. Eso está en Camboya, está en cerca a 5,5 kilómetros al norte de la ciudad de Siem Reap, en la provincia homónima, en Camboya, en la península de Indochina. Y bueno, pues esto es, en fin, estos 7 templos se supone que cada uno de ellos era la capital de ese imperio Jemer a lo largo de 700 años. Eso es lo que dice la historia oficial, ¿no? La arqueología oficial de ese país. Bueno, no de ese país, sino los arqueólogos franceses y alemanes, que son los que están estudiando ese lugar, ¿no? Y bueno, pues en fin, es algo que, como veremos, no concuerda muy bien. Digamos que hay cosas aquí, como en todos estos lugares, ¿no? Pues que no terminan de encajar, ¿no? No terminan de encajar. Porque cada uno de estos templos que dicen que fueron la capital del Imperio Jemer en su época, pues está compuesto por un número de piedras, y digo bien, de bloques de piedra trabajado, podíamos decir en principio, un número de piedras equivalente al que tiene la Gran Pirámide de Egipto, que como sabemos tiene cerca de 3 millones de bloques de caliza, cada uno de los cuales pesa pues como 2 coches, entre 2,5 toneladas y 3 toneladas. Entonces, para hacernos una idea, los arqueólogos, como sabemos, los egiptólogos dicen que la Gran Pirámide tardó 20 años en construirse. Entonces, si echamos cuenta que trabajaron las 24 horas del día, los 365 días del año, durante 20 años, tendrían que haber puesto un bloque, tenían que haber sacado de la cantera, tallado, transportado y colocado un bloque cada 3 minutos. Eso no se lo creen ni los egiptólogos, digamos, ¿no? Entonces, estos templos aquí están hechos con un volumen de piedra equivalente, aproximadamente los mismos bloques de piedra que lleva la Gran Pirámide. Esto se supone que algunos de estos templos tardaron 35 años en construirlo. Digamos que eso es muy difícil de creer también, ¿no? Pero muy difícil de creer. Entonces, pero es que además estamos hablando de una obra gigantesca, ¿no? Porque estamos hablando de 7 templos mayores, de varios cientos, aproximadamente 800 templos menores. Estamos hablando de cientos y cientos de canales menores, de cientos y cientos de embalses menores. Aparte de eso, pues hay como 5 embalses mayores, que son como este que hay aquí, 5 embalses mayores, algunos de los cuales tiene más de 50 millones de metros cúbicos. Para que nos hagamos una idea, el canal de Suez, que se inauguró, eso se hizo en 10 años, de 1859 al 69, que lo inauguró la emperatriz Eugenia de Montijo. Bueno, pues ahí murieron 120.000 trabajadores haciendo eso, trabajaban en unas condiciones malsanas y demás. Marcó un hito, esa obra marcó un hito porque se utilizaron por primera vez maquinaria
especialmente diseñada para esas obras, ¿no? Las dragas de Cangilones. Y en poco más de 2 años removieron 50 millones de metros cúbicos de tierra de los 75 millones de metros cúbicos que tiene el canal de Suez. Para que nos hagamos una idea, uno de estos embalses, el Baray Occidental, que tiene 8 kilómetros de largo por 2 de ancho, ese tiene más de 50 millones de metros cúbicos. Además hay un dique ahí de 150 metros de largo en la base y 10 metros de altura, que delimita eso es totalmente rectangular. Ese embalse es rectangular. Bueno, pues luego hay otros 4 o 5 embalses mayores también, que en total, como tirando por lo bajo, podrían tener 100 millones de metros cúbicos. Luego a eso le añadimos los embalses menores que hemos mencionado y los canales menores, más 200 canales mayores, algunos de los cuales tienen más de 20 kilómetros de largo. Digamos que para hacer esa obra en un periodo de 700 años tendrían que remover unas 391 metros cúbicos al día, solamente para hacer los embalses. Digamos que eso no se lo cree nadie, estarían picando todavía estarían picando para hacer solamente los embalses y los canales. Luego tendrían que hacer los templos, y los cientos y cientos de templos menores que hay por esa zona, porque hay templos menores, como digo, cerca de 800. Estos templos de aquí tienen unos bajorrelieves, que luego lo veremos aquí también, algunos de los cuales miden más de 2,5 kilómetros. Para hacer esos bajorrelieves bastó la ornamentación interna, las estatuas que hay, las inscripciones, eso tardarían décadas y décadas. O sea, digamos que lo que nos está contando la arqueología de ese país, pues, no se lo creen ni ellos. Eso no se lo creen ni ellos. Estamos hablando de una obra absolutamente gigantesca. Entonces, en fin, digamos que la versión, una vez más, la versión ortodoxa, la versión de los académicos, pues deja mucho que desear, mucho que desear y mucho que explicar. Por ejemplo, estos templos de aquí, están, como todos sabemos, pues esto lo podéis ver en internet, tecleáis Angkor Wat y bueno, vais a ver que estos templos, los mayores, están sobre una isla de forma rectangular. Y esa isla de forma rectangular está rodeada de un lago también de forma rectangular, artificial, por supuesto. Bueno, pues esa isla donde está este templo está flotando en ese lago artificial. Flotando, he dicho bien, flotando. Digamos que nosotros no tenemos tecnología para hacer eso, que yo sepa, no se ha hecho ninguna obra en ese mundo de esas características. Y eso tiene al menos 12 o 15.000 años, como todo, porque esto es fácilmente reconocible como otra de esas construcciones absolutamente inexplicables que hay por todo el mundo. Entonces, ¿cómo pueden decir tranquilamente que es una obra muy original? Porque los arqueólogos que allí dicen que es una obra muy original y los canales también dicen que es una obra muy original. Por original quieren decir que no tienen ni idea de cómo funciona eso ni de cómo se ha hecho eso. Claro, digamos que llevan allí 20 y tantos años estudiando eso. Además, se supone que hay científicos de todo el mundo tratando de averiguar por qué esa ciudad fue abandonada de una forma inexplicable. Claro que fue abandonada, pero no después del Imperio Jemer, ni después ni en el siglo XV, ni el siglo IX, ni tampoco en el siglo VI, porque se supone que esto lo comenzó el rey Subramayan II en el siglo VI después de Cristo, se supone. Esto fue abandonado, pero muy anteriormente. Esto fue abandonado como todo este tipo de construcciones, pues antes de concluir. Incluso antes de ser terminada ya fue abandonada. Por eso, esa circunstancia que ya hemos visto en algún capítulo, ¿no? Concretamente en el capítulo número 5, ahí hemos dado una explicación, en fin, yo creo que bastante completa de esto, ¿no? De este dato. Bien, pues es totalmente imposible, en fin, esto no fue abandonado a partir del siglo XV ni nada de esto. Están ahí un equipo de científicos estudiando y van con la mente, digamos, encorsetada, porque no se pueden salir de las premisas que tienen. Digamos que el dogma que tienen en la cabeza ellos, ampliamente aceptado, pues no puede ser rebatido.
Eso es un dogma y claro, no se pueden salir de ahí. Entonces, si no se pueden salir de ahí, no pueden ni quieren, porque tampoco quieren ver la verdad. Simplemente se ajustan digamos que a sus premisas y ya está, ¿no? Tratan de ajustar la historia, meterla dentro del corsé que ellos tienen en la cabeza, digamos. Entonces, eso, así no vamos a ningún sitio. Así no vamos a saber jamás la verdad. Jamás. Entonces, esto difícilmente lo pudieran haber construido el Imperio Gemer, el cual no tendría ni idea de quién había construido esto. Ni el rey Subramayan II tampoco tendría ni idea de quién ha construido esto, porque esto es muy anterior a ellos, muy anterior. Entonces, deberían de hacer el caso a las leyendas, porque esto, las leyendas de las cuales seguramente la gente de por allí, los que viven por allí, pues digamos que no creen mucho lo que digan los académicos. Y esto las leyendas de ese lugar dicen que el templo está desde siempre y que se construyó solo en una noche. Eso es más creíble que lo que nos están contando los académicos. Además, yo realmente, si os digo la verdad, pienso que esto se construyó en una noche. Porque luego las leyendas como veremos en más sitios, en Pumapunku, también la leyenda dice que se construyó solo en una noche. Bueno, pues eso es más creíble. Yo particularmente lo creo a pie juntillas, que se construyó en una noche. Esto no lo construyeron en Gemer ni nada de esto. Además, estas piedras, por supuesto, si nos fijamos, esto es equiparable, es ese otro aspecto con el que también se construyeron los templos de Egipto, que son bloques de piedra, podemos decir, trabajados, ¿no? Digamos que por ese tipo de civilización que vino a este planeta, lo que ya hemos visto en otros capítulos, ¿no? Y que tenía el poder de ablandar montañas enteras y generar en 3 dimensiones, en forma y en volumen, esas magníficas portadas. Bueno, pues este de aquí es ese otro aspecto de que tenía el poder de ablandar o de mezclar, hacer conglomerados de piedra buscando unas determinadas propiedades y formas, y le daban forma de bloques de piedra, y con esos bloques de piedra construían estas magníficas construcciones. Pues esto es una maravilla. Esto de aquí ni tiene cemento, ni tiene argamasa, ni tiene ningún tipo de armazón, ni tiene nada. Estos son bloques de piedra, es como un enorme rompecabezas, el cual los arquitectos pues no se explican cómo solo han podido construir, no solamente construir, sino cómo se puede estar sujetando, ¿no? Claro, los egiptólogos, los arqueólogos, bueno, pues tiene una explicación, ¿no? Dicen que es muy original y que los gemenes pues eran muy buenos, ¿no? Construyendo. Esa es la explicación que nos dan. Digamos que eso no tiene sentido, no se lo cree nadie, ¿no? Bien, pues esto es algo increíble. Por ejemplo, aquí es el de Angkor Thom, que también le llaman el Bayón. Y como vemos, son bloques de piedra. Pero esto no lleva ningún tipo de argamasa, ni lleva cemento, ni lleva armazón, ni lleva nada. Esto, ¿cómo es posible que esto no solamente lo hayan construido, sino cómo es posible que esté en pie después de 15.000 años, de 12 o 15.000 años? Digamos que eso es lo que, si queremos saber la verdad, deberíamos tener en cuenta esos detalles, ¿no? Bueno, eso jamás lo van a tener en cuenta los académicos. Pues los académicos te cuentan su versión académica. Y esa versión académica, bueno, pues digamos que se dio en una época, ¿no? Y entonces eso es lo que se da por bueno, es lo que viene en los libros de texto, lo que estudian, y por lo tanto no se pueden salir de ahí, aunque haya mucha gente que lo piense, pero en fin, ya hemos visto esto, ¿no? No se van a salir de ahí, y por tanto jamás vamos a saber la verdad, jamás. A no ser que veamos esta serie, claro. Bien, este templo de aquí, en fin, a poco que miremos estas construcciones, a poco que simplemente la miremos, nos damos cuenta de que esto no lo pudiera haber construido durante el siglo IX, o siglo XV, o siglo VI después de Cristo. Esto es imposible. Esto es una obra de ingeniería que hoy en día pues no podríamos construir, porque esto, ya digo, que no lleva argamasa ni nada. Estos son bloques es como un rompecabezas. Eso no podríamos construirlo. Y además, ¿para qué iban a construir, digamos, el Imperio Gemer? Porque es que son cerca de 800 templos menores y construcciones menores. Además, los lechos hasta los lechos de los ríos están esculpidos, digamos, con cientos y cientos de lingas, le llaman lingas, y que son para fertilizar las aguas, supuestamente, y demás. Y bueno, pues si os digo la verdad, claro, yo tengo más datos que todavía no he dado, ¿no? Y espero ir dando poco a poco. Si os digo la verdad, esos lingas
y así como muchas otras cosas que veremos, realmente fertilizaban tanto la tierra como las aguas. Tanto la tierra como las aguas. Digamos que, en fin, son datos que iremos viendo más adelante, porque son tantos datos y tan difíciles de explicar que, en fin, cuesta un poquito tratar de explicarlo de una forma creíble. Bien, pues esto es una maravilla, es que no hay nada más que verlo, esto es una maravilla. Y arquitectónicamente es otra maravilla. Pero es que además, las funciones que tenían todas estas cosas, como veremos, ya no se puede calificar de maravilla, sino que no sé cómo calificarlo. Es algo tan alucinante que no sé cómo calificarlo. Implica tantas cosas que yo realmente no sé cómo calificarlo ahora mismo. Esto, en fin, cada vez estamos más cerca de llegar a esa parte, ¿no? De llegar a esa parte y, en fin, espero yo saber explicarme, porque cuento con ciertos indicios bastante buenos para que podáis llegar a ver, en fin, lo que yo he visto o lo que yo creo que he visto. Vamos, estoy totalmente convencido de lo que he visto. Pues llevo ya 4 años, como sabéis, liado con esto, ¿no? En fin, a poco que miremos, todas estas construcciones son una maravilla, algo absolutamente anacrónico. Esto no tenía por qué estar ahí. Esto no tenía por qué estar ahí. Y más, teniendo en cuenta que tiene 15.000 años, 12 o 15.000 años. 12 o 15.000 años. Claro, esto no tenía que estar ahí. Entonces la explicación que tienen todos estos lugares, digamos que no es una explicación normal. Nosotros podemos irnos a la versión académica para tratar de explicar esto. Esto hay que darle otra explicación. Además, si es que nos están hablando, estos sitios nos están hablando. O sea, la tecnología que implica eso, nos están hablando, porque esta torre mide 65 metros. Estas torres miden 65 metros. Luego he visto algunos datos, porque digamos que no se centran mucho en eso. Los arqueólogos dicen que en la torre central, esta de aquí, la que mide 65 metros, pues hay abajo, justamente en la base, hay una gran urna donde fueron depositados los restos en cenizas del rey Subramanian II, el rey Sol. Eso es lo que dicen, ¿no? Bien, pues esa supuesta urna, que también podemos comparar con el supuesto sarcófago de la cámara del rey en la Gran Pirámide, y también con los supuestos sarcófagos del Serapeu, que son sarcófagos para enterrar bueyes sagrados, ¿no? Eso es lo que dicen. Bueno, pues esos supuestos sarcófagos, esas supuestas urnas, no son tales, sino que son otra cosa muy distinta, que los arqueólogos no están capacitados ni están preparados para verla, ¿no? Ellos simplemente ven tumbas y templos, no ven más allá, no ven otra cosa. Para ellos este sitio pues es una tumba, la tumba del rey Subramanian II, simplemente, y ya está, y con eso lo justifican todo, ¿no? Y como veremos, eso es otra cosa, tal como ya he dicho en anteriores capítulos. Eso ni son tumbas ni son templos, eso es otra cosa. Bueno, pues aquí tenemos pues una representación de quién. ¿De quién? Pues de los constructores, evidentemente, los constructores. Y aquí vemos que tienen ese halo de divinidad. Este rostro, en fin, si nos paramos a analizar lo que expresa este rostro, en fin, es algo que no es de este mundo, es una persona como nosotros. Bueno, este seguramente tenga el doble de tamaño que nosotros, claro. Como hemos visto, los constructores tenían el doble de tamaño que nosotros. Pero lo que expresa este rostro es el nivel de conciencia que tienen, y este halo que tiene aquí de divinidad, que le llamamos de divinidad para entendernos, pues es el nivel de conciencia que tenía esta persona. Evidentemente, si una persona relevante, ¿no? En fin, algo que nosotros no podemos ni soñar, porque no lo llegamos a tener en esa época, tal como ya hemos visto, ¿no? Nosotros no llegamos a tener nada de eso. Y esto aquí, como vemos, están un tanto caricaturizados, ¿no? En todas estas construcciones, en todas las del mundo, están los constructores, están un tanto caricaturizados, ¿no? No son rasgos reales, sino que digamos que tienen un cierto sentido del humor, ¿no? Y bueno, pues aquí vemos que es el doble de tamaño que los que hay ahí. Esto aquí, bueno, pues no sabemos lo que quieren decir, no tenemos ni idea de lo que se está representando ahí. Aquí tampoco. Esto está lleno de maravillas como esta, ¿no? Esta es una bailarina celestial, las Sansaras, y que vemos que están caricaturizadas.
fin, es que en estos templos, como he dicho, hay bajorrelieves, uno de los cuales miden más de 2,5 kilómetros. 2,5 kilómetros de bajorrelieves. Digamos que ya está bien, ¿no? Simplemente para hacer eso le tirarían décadas y décadas. Por el método tradicional, claro. Por el método tradicional. Por el método ortodoxo, digamos. Por el método académico, ¿no? Aquí vemos que esta de aquí, la sala central, pues es el doble de tamaño que las otras. Y esto es real. Esto es real. Además están en el mismo plano. Esto es real, esto no es que le quieran dar más importancia que las otras, no. Esto es real, el tamaño físico de los constructores, de los que venían de lejos de esa civilización que vino a este planeta en una época remota para dejar su ADN, para dejar su civilización y su cultura, era el doble de tamaño que nosotros, que nos crearon a su imagen y semejanza, tanto en cuerpo como en alma, como ya hemos visto. Y bueno, y vemos que las personas que hoy en día están vivitas y coleando por ahí, por esa zona, por ese país que está alrededor de esos templos, vemos que los rasgos raciales coinciden con los rasgos raciales de las personas que están representadas en esos templos. Claro, luego estos somos, por decirlo de una manera clara, somos los descendientes de esos templos. Nosotros tenemos la misma cronología que esos templos. Nosotros tenemos 12 o 15.000 años también sobre este planeta, tal como ya hemos dicho en anteriores capítulos, ¿no? Entonces, en cada uno de estos asentamientos, alrededor de esos asentamientos, ha surgido una nación con el tiempo. Hombre, ha habido distintas mezclas también, raciales y demás, ¿no? Pero básicamente, pues los rasgos raciales se siguen manteniendo. Bueno, esto es Angkor Thom, el templo de las 1000 caras, le llaman también. En fin, que a poco que miremos, esto no lo pudieron haber construido en esa época, ¿por qué no? O sea, por la sencilla razón de que es imposible. Esto no lo pudieron haber construido jamás el Imperio Jemer es imposible. Es imposible. Implica una tecnología, en fin. No solamente deberían de, digamos, cortar, tallar, transportar y colocar en su lugar preciso uno de esos bloques, pues a lo mejor vamos a darle cada 4 minutos. Eso es imposible. Eso es imposible porque además ocupan un lugar preciso. Un lugar preciso. Además, no solamente eso, sino que estos bloques estaban unidos en íntimo contacto. Ahora mismo están un poquito desencajados y se ven las juntas de unos bloques con respecto a otros. Pero en su época estaban perfectamente encajados. ¿Por qué? Porque esto se fabricó de la misma manera, se construyó de la misma manera que todos los demás templos que hemos visto, ¿no? Esto, digamos que se construyó solo, se formó solo, mediante esa tecnología alucinante que hemos visto en Petra, en Angkor Wat, en Petra, en Madain Salem, en fin, lo que hemos visto ya. Esto se fabricó solo, porque además hay otros detalles, ¿no? Es que vamos a ver, si esta civilización que viene a este planeta tenía la posibilidad de, digamos, hacer una mezcla de distintas piedras y distintas tierras, ablandarlas y darles unas propiedades y unas determinadas formas muy precisas, ¿por qué no hicieron todos estos lugares de un bloque? De un bloque, claro, un solo bloque. La Gran Pirámide, por ejemplo, hay casi 3 millones de bloques de caliza. ¿Por qué no hicieron un solo bloque? Lo podían haber hecho perfectamente. Perfectamente. Sin embargo, no lo hicieron. ¿Por qué? Bueno, pues yo la única explicación que le encuentro a eso es que tiene que ver con el funcionamiento de estos lugares, pues estos lugares ni son templos ni son tumbas. Esto es otra cosa. Entonces, digamos que esos bloques, esa discontinuidad eléctrica, podemos decir, entre bloques, tiene que ver con el funcionamiento de estos lugares. Como veremos más adelante, esto es algo alucinante, os lo garantizo, algo increíble. Y en fin, tengo determinados indicios y yo estoy totalmente convencido de lo que es. Y espero que muchos de vosotros también lo veáis. Lo veáis, en fin, a ver si yo soy capaz de haceroslo ver. Que creo que sí. Bien, pues, en fin, cualquiera que vea esto, eso es imposible que lo hayan construido en el Imperio Jemer. Es imposible, no puede ser. Bueno, aquí vemos figuras zoomorfas, ¿no? Vemos esta especie de león, que si os recordáis cuando vimos el templo de Kailash, pues también había una figura zoomorfas parecidas a esta. Y también se ve la serpiente. Esto aquí es la serpiente de 7 cabezas, que está por todo Angkor Wat. En fin, que hay una fascinación por las serpientes, que es esta de aquí.
Y esta de aquí, esto está por todo Angkor Wat. Claro, no sabemos lo que quiere decir, no sabemos por qué está todo eso ahí. Estos animales que, como ya comentamos, aquí en este planeta no existen, pero perfectamente pueden existir en el lugar de origen de los visitantes, de esa civilización que vino a este planeta. Perfectamente. Es más, lo podían haber diseñado genéticamente de sobra, ¿no? De sobra. Entonces no sabemos la fascinación que hay, aunque ya os dije una vez que yo tengo unos indicios que quizá nos hagan ver o tienen algo que ver con esa fascinación que hay por las serpientes en todas estas culturas. Quizá. Porque tengo unos indicios, en fin, no sé cómo decirlo, es algo increíble. Y yo no sé cómo los supuestos eruditos que han ido a estudiar esos lugares, pues han sacado unas conclusiones que podemos decir infantiles, ¿no? Infantiles. Y bueno, espero llegar, a ver si vamos llegando poco a poco a eso, porque después de esto voy a ver si me meto ya con las pirámides, en lo que ahí daremos un salto bastante importante, bastante gordo. Y, en fin, a ver si consigo las imágenes que necesito, ¿no? Y bueno, estamos en ello. Bueno, pues esto una vez más es Angkor Thom, el templo de las 1000 caras. En fin, esto es gigantesco, esto es enorme. Esto no tiene argamasa, esto no tiene cemento, esto no tiene ninguna estructura de acero ni nada de esto. Esto, como os digo, los arquitectos que van ahí pues no se explican. Como eso está en pie. Claro, nadie podemos ver a ningún arquitecto que salga diciendo que esto es imposible que lo hayan construido en esa época. ¿Por qué? Porque no te está jugando tu puesto de trabajo, sencillamente. Ocurre lo mismo que con las marcas de erosión por agua que hay en el recinto donde está la Esfinge. ¿Cuántos geólogos no habrán pasado por ahí? ¿Cuántos lo habrán pensado, lo habrán visto? Porque además es que no hace falta ser geólogo para ver que eso ha sido hecho por el agua. ¿Alguno lo dijo? Ninguno. Y estamos hablando de años y años y años. Ninguno. Hasta que no lo dijo John Anthony West, que además le apoyó luego un geólogo, Robert Schoch, le apoyó un geólogo. En fin, eso se demostró que finalmente que eran marcas de erosión por agua. Entonces, ¿cuántos geólogos no habrán pasado por ahí? Pues aquí ocurre lo mismo. ¿Cuántos arquitectos no habrán pasado por aquí? Que no se explica cómo eso está en pie, pero ninguno, digamos, habla, ¿no? Es algo que falla en nuestra sociedad, evidentemente, ¿no? Digamos que es algo a lo que estamos sujetos todos. Todos somos esclavos, pues, de un cierto, en fin, corporativismo y, en fin, no, digamos que no tenemos mucha libertad para hablar sobre estas cosas. Bueno, pues esto sigue siendo Angkor Thom. Esto es algo increíble, como estamos viendo. Esto es algo alucinante. Esto solamente de verlo nos damos cuenta que eso no tenía que estar ahí. O sea, con la tecnología que tenemos nosotros y la tecnología que supuestamente tenían en la época en que se construyó eso, según los académicos, esto no tenía que estar aquí. Esto es absolutamente anacrónico. Esto no tenía que estar aquí. Sin embargo, ahí está. Y como digo, es algo gigantesco, absolutamente gigantesco. Aquí vemos otro Buda reclinado, que ya lo hemos visto en las cuevas de Dazu y en el templo de Kailash. Aquí también vemos Budas reclinados. No sabemos lo que quiere decir nada de eso, no tenemos ni idea. Bueno, aquí vemos pues bajorrelieves, en fin, que no tenemos ni idea de lo que se está representando. Aquí estamos viendo ya esos bajorrelieves que tienen en un solo templo, a lo mejor tienen 2,5 kilómetros de largo y son anchos, bastante anchos. Bueno, por aquí lo que está representado, aunque no hay carteles explicativos ni nada, porque se supone, aquí también se supone que las inscripciones angkorianas fueron descifradas por un erudito francés llamado Sorcedy en 7 gruesos volúmenes, y que la historia de Angkor fue revelada paso a paso. Eso es lo que dice un arqueólogo de ahí, Charles Higan, creo que se llama. Es lo que dice un arqueólogo, que se lleva ahí 20 y tantos años estudiando eso. Pero vamos a ver, si las inscripciones angkorianas han sido desveladas, ¿por qué no hay carteles explicativos en todos y cada uno de los templos? Porque la gente que va a visitar esos templos, ¿qué pasa? ¿Que no tiene ningún interés en saber lo que dicen esas inscripciones? Claro que sí. Entonces, ¿por qué no hay inscripciones? ¿Por qué no están traducidos en varios idiomas? En carteles en todos y cada uno de esos templos. ¿Por qué?
porque es otro fraude como el de los jeroglíficos egipcios, que también se supone que lo descifró Champollion. Eso es mentira, es otro fraude más. Porque además, si estuvieran descifradas, sabríamos cómo se ha construido eso. Sabríamos qué es eso en realidad, puesto que eso no es una tumba ni es un templo. Eso es otra cosa. Lo sabríamos. Claro, sabríamos cuándo fue abandonado y por qué. Sabríamos por qué esa gran isla con ese tremendo y enorme construcción encima está flotando en ese lago. Sabríamos por qué esos canales, porque el funcionamiento de los canales tampoco lo saben, dicen que es muy original, lo que quiere decir que no tienen ni idea. Claro, son arqueólogos, no tienen ni idea, la arqueología no está preparada para valorar eso. Entonces esos sistemas de canales son tan sofisticados que digamos que solamente ellos solos se regulan el cauce porque es un clima monzónico, ¿no? Entonces regulan el flujo del agua. Cuando hay poco agua la retienen y cuando hay mucha agua la evacúan rápidamente. Eso es lo que dicen ahí, lo que dicen los arqueólogos. Pero que hay que tener en cuenta que, en fin, no hemos llegado todavía ahí, de que estos lugares fueron construidos antes de que hubiera unos cambios climáticos en este planeta bastante drásticos, ¿no? Digamos que cuando se fueron los constructores y nos dejaron con una mano atrás y otra delante, tal como hemos visto, sin haber asimilado apenas nada de su cultura, hubo unos cambios climáticos muy gordos, y de eso hay pruebas físicas. Una de ellas son lo que he comentado anteriormente, de las marcas de erosión por agua en el recinto de donde está la Esfinge. Claro. Porque vamos a ver, los constructores hicieron eso no con la idea de que hubiera un diluvio universal, porque esas marcas solamente pudieron haber sido hechas por cientos de años de copiosas lluvias. Claro, eso ya... En fin, se fueron y hubo unos cambios climáticos muy drásticos en este planeta, por una serie de circunstancias que ya llegaremos a ello. Perdona que me extienda, pero ya llegaremos a eso, ¿no? Ya llegaremos a eso. Pero vamos a centrarnos en lo que está representado aquí, en estos murales que tienen más de 2,5 kilómetros en algunos templos, que son 7 templos grandes, 7 templos mayores. Estos murales, ¿qué estamos viendo aquí? Bueno, pues estamos viendo un regimiento, un ejército que va a la guerra, y estamos viendo que utilizan elefantes y caballos, y estamos viendo que estos personajes de aquí son el doble de tamaño que que hay aquí. Es que es así, es que es real. O sea, vamos a ver, ¿no se han parado a pensar en por qué estos personajes tienen el doble de tamaño? Los académicos, los científicos que dicen que están estudiando eso, ¿no se han parado a pensar por qué este de aquí es el doble de tamaño que este y que todos estos que hay aquí? Y este de aquí también. No se han parado a pensar, no han tenido en cuenta esto. Pero si es que es evidente, es que está aquí. Es que esto es una representación real, aunque están caricaturizados, tal como vemos. Bueno, pues están utilizando elefantes y además caballos. Y vemos que hasta los elefantes están luchando entre sí. Y esto es una guerra. Entonces, lo que quiere decir esto es que, vamos a ver, estos son los constructores, los que nos estaban enseñando, digamos, toda su tecnología, todo su enorme saber. Y lo primero que nos enseñaron, tal como ya he dicho, fue hacer la guerra. Y eso lo estamos viendo aquí. Es algo que nos enseñaron, lo estamos viendo aquí. Está representado ahí. Y estamos viendo que utilizaban caballos y elefantes. Digamos que los elefantes y los caballos ya estaban en este planeta, vinieron ellos y los amaestraron. No. Como veremos, a este planeta vinieron aquí esta civilización y no nos crearon a nosotros y nos dejaron en este planeta tal cual estaba. No. Aquí hicieron unos cambios drásticos. No solamente en cuanto a las condiciones climáticas de este planeta, sino en cuanto a la fauna autóctona, podemos decir. Todos los animales, la mayor parte de los animales, o todos, la totalidad de los animales que conocemos, fueron traídos a este planeta. Y además os digo que vamos a ver de qué forma fueron traídos a este planeta. Eso lo vamos a ver. O sea, es algo, como digo, alucinante. Algo alucinante. En fin,
un poquito de paciencia, que ya llegaremos ahí, vamos poco a poco, pero fueron traídos a este planeta. Lo mismo que nosotros fuimos traídos, aquí dejaron su ADN y nos iban a dejar su cultura. Por ejemplo, ya sabíamos por qué en la India hay tantos elefantes y se utilizan tanto. ¿Lo estamos viendo aquí? ¿Lo estamos viendo aquí? ¿O en Camboya? ¿Lo estamos viendo aquí? Porque fueron utilizados, ya lo utilizábamos en aquella época, y estamos hablando de 12 o 15.000 años, y los caballos también. Y estamos viendo que esto es una formación militar, de guerra. Lo estamos viendo aquí. Luego estos árboles, en fin, no sé lo que quiere decir, pues serían árboles, es que no solamente trajeron los animales y a nosotros, sino gran parte del arbolado y de plantas medicinales y comestibles también fueron traídas a este planeta. Claro, estamos hablando de algo que a nosotros todavía nos cuesta poder llegar a pensar, aunque no tanto, ¿no? Nosotros ya estamos haciendo nuestros pasitos y estamos haciendo nuestros pinitos, digamos, ¿no? En ese sentido. Que esta civilización que vino aquí, eso lo tenía ya muy superado, tal como ya hemos visto en algún que otro capítulo, concretamente en el capítulo número 1. Bien, aquí vemos que este es el doble de tamaño que este. Este es un representante de los constructores que vinieron aquí, que nos estaban haciendo hacer la guerra, nos estaban enseñando a hacer la guerra, a utilizar los elefantes, a utilizar los caballos. Y si nos damos cuenta, vamos a ver, porque aquí hay otra cosa que hay que fijarse en todo, ¿no? Bueno, ya me he fijado en estas cosas porque llevo bastante tiempo mirándolas, ¿no? Pero vamos a ver. Estamos hablando de esta civilización que vino a este planeta en una época remota, lo que implica tener muy superado el concepto que nosotros tenemos de viajes interestelares o viajes intergalácticos, muy superado, concepto pobre que nosotros tenemos, tal como vimos en el capítulo 1. Luego estamos hablando de una tecnología alucinante. Entonces vamos a ver, ¿por qué aquí en lugar de ver pues estas lanzas que tienen aquí, no llevan lanzas, no llevan espadas, ni hachas, ni más, llevan una especie de lanzas y escudos, no llevan otra cosa? ¿Veis? Hasta el propio representante de los arquitectos, de los constructores, lleva una lanza también. Llevan una lanza, llevan arcos y flechas y escudos y lanzas, no llevan espadas, y por supuesto no llevan láser, ni llevan otro tipo de armamento que diríamos iría más acorde con la alucinante tecnología de la que han hecho gala al hacer estas construcciones. Claro, y no es porque no conocieran otro tipo de armamento, porque puedo garantizar que tenían un poder inmenso. Esta civilización que vino a este planeta tenía un poder inmenso y alucinante. Entonces, ¿por qué aquí no vemos ese tipo de armamento? Claro, ¿por qué? Bueno, pues sencillamente porque nos estaban enseñando. Digamos que a nosotros no nos van a dar otro tipo de armamento, porque no teníamos ni idea cómo se utiliza eso. O sea, haríamos una utilización inadecuada, entre comillas, ¿no? Inadecuada. Como si nosotros ahora a una tribu olvidada del Amazonas, pues le damos una batería de misiles antiaéreos, ¿no? O le damos el botón de lanzamiento de los misiles intercontinentales, de los que hay unos cuantos. No tiene sentido, ¿no? Entonces nos estaban enseñando a hacer la guerra. Eso es lo que está ocurriendo aquí y lo que está representado aquí. Y estamos viendo que este señor aquí, esta persona, es un gigante comparado con nosotros. Nos estaban enseñando. Eso es lo que vemos aquí. Luego ya sabíamos amaestrar elefantes, amaestrar caballos, porque también hay caballos por aquí. Y como veremos ahora también, nos enseñaron a hacer barcos y a navegar. Eso lo veremos ahora un poquito más adelante. ¿Veis? Aquí vemos un caballo. Entonces ya sabíamos amaestrar caballos, amaestrar elefantes. Ya sabíamos eso. Estamos viendo lo que sabíamos cuando se fueron los constructores, que son estos de aquí. Lo estamos viendo. Y nos estaban enseñando a hacer la guerra. Digamos que la guerra, pues, queramos o no, es el motor del progreso, debe de ser. Muy a pesar nuestro, o con todo lo que queramos, pero el fenómeno guerra, que es un fenómeno que, digamos, no está explicado, lo estamos viendo aquí. El fenómeno guerra viene de aquí. Nos enseñaron a hacerlo nuestros creadores, nuestros iguales, esos que tienen una tecnología alucinante. Eso es lo que estamos viendo aquí. Y estamos viendo que estamos sobre barcos. También nos enseñaron a construir barcos, a navegar y a hacer la guerra en barcos. Lo estamos viendo aquí. Está representado.
Estamos viendo. Estos que están aquí son los remeros, porque vemos aquí los remos. Lo vemos aquí, son los remeros. Barcos, luego ya conocíamos los barcos a navegar. Por lo menos aquí, en Camboya. En el asentamiento de Camboya, digamos. Claro. Es que está representado aquí. Si esto tiene 12 y 15 mil años, ¿qué quiere decir esto? Porque esto es real. Esto es absolutamente real, lo mismo que lo son los templos. Y lo mismo que la tecnología con la que se hicieron esos templos, porque está ahí. Es que está ahí. Por mucho que queramos encorsetarlo y decir que eso lo hizo el rey Subramayan II o el Imperio Khmer, eso está ahí y eso tiene 12 o 15 mil años. Porque es fácilmente demostrable que en esa época ni tenía los conocimientos ni la motivación. ¿Para qué se iban a entretener en hacer semejante obra? Es absurdo. En fin, y aquí lo estamos viendo. Entonces ya en este asentamiento sabían amaestrar elefantes, caballos, y sabían navegar y sabían construir barcos. Entonces cuando se fueron los constructores, por lo menos ahí en ese asentamiento ya sabían hacer eso. Digamos que pudimos subsistir gracias a los escasos conocimientos que teníamos, pero gracias a esos conocimientos hemos sabido subsistir, hemos sabido valernos por nosotros mismos cuando se fueron nuestros creadores, nuestros iguales, nuestros padres creadores. Es lo que estamos viendo, y está representado en todos los lados. Entonces, no sé por qué nos empeñamos en no verlo. Este personaje de aquí es el doble que los demás. Y si nos damos cuenta, aquí hay unas junturas que no se ven apenas, ¿veis? Apenas se ven, digamos que están muy juntitas, muy bien hechas, todavía se han conservado muy bien hechas. Estos son 2 kilómetros y pico de bajorrelieve de estos. Entonces, claro, muy bien los constructores, una vez más, muy bien podrían haberlo hecho de una sola pieza, tanto los bajorrelieves como los templos, de una sola pieza. Si lo hicieron de otra forma, con bloques de piedra, no fue porque fueron a sacarlos de unas canteras, de las canteras de Nong Kuleng, no sé de dónde, a 32 kilómetros de Angkor Wat. Se supone que lo sacaron de ahí, lo que dice la arqueología ortodoxa. Pero eso no fue sacado de ahí. Si tenía la posibilidad de hacerlo, de hacer estos templos mezclando tierras, ablandando rocas y demás, pues si lo hicieron de forma que nos parecen a nosotros bloques de piedra, es porque tuvieron que hacerlo, lo hicieron así, pero eso tiene que ver con el funcionamiento de lo que son estos lugares. No porque sacaran bloques de piedra y los fueran tallando aparte y luego los fueran juntando, lo que sería un trabajo de chinos, ¿no? De chinos, en fin, digamos que eso no tiene sentido. Si nos paramos a pensarlo, eso tendrían que tirarse miles de años haciendo eso. Es que no puede ser. Entonces, si no lo hicieron de una pieza y monolítico, es porque eso tiene que ver con el funcionamiento de lo que realmente son estos lugares. Entonces, no son templos tal como nosotros lo concebimos, ni son tumbas, tal como dice la arqueología ortodoxa en todos los lados. O sea, vamos a ver, hicieron semejante estructura como en el templo que hemos visto, el de Angkor Wat, y luego hay 7 más, para enterrar las cenizas de un rey muerto. Eso no se lo creen ni ellos, porque vamos a ver, encima dice que son cenizas, como para justificar que no haya cuerpo. Claro, así nos quitamos encima el que no haya cuerpo, no haya ningún cuerpo en el interior de esa supuesta urna, porque como no saben lo que es, eso no es una urna ni es un sarcófago, eso es otra cosa. Entonces, nos dicen cada cosa que, en fin, ni los niños de los 10 años se lo creen, porque esto solo cuentas a un niño y a poquito que le dé por preguntarte, pues te caza, ¿no? A la cuarta pregunta te ha cazado, porque es que no tiene sentido lo que nos están contando la arqueología ortodoxa. En fin, es algo absolutamente increíble. Todo este tipo de bajorrelieves, pues no sabemos lo que quieren decir. Bueno, esto de aquí sí, porque eso es la guerra, nos enseñaron a hacer la guerra. Está muy claro, ahí está perfectamente representado, ¿no? Y todo este tipo de animales y de peces, todos esos ríos, eso eran, digamos que eso bullía de vida. O sea, la prueba la tenemos que hoy en día estamos explotando los mares y los ríos de una manera bestial, ¿no? De una manera increíble, y sirven para mantenernos a nosotros. O sea, es una riqueza increíble la que hay ahí. Y aparte de eso, estamos vaciando toda la basura y todos los contaminantes ahí. En fin, no tenemos conciencia ni de quiénes somos ni de lo que tenemos. No tenemos conciencia, simplemente estamos fabricando dinero, porque eso es para fabricar dinero. O sea, estamos cambiando el dinero por los recursos naturales, algo absurdo.
algo absurdo. Bien, luego hay aquí esto que está enmarcado, mira, aquí esto es un Buda reclinado y que está enmarcado en una serpiente, si nos damos cuenta está enmarcado en una serpiente de 7 cabezas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la famosa serpiente de 7 cabezas, esto lo vemos por todo Angkor Wat, aquí también, esto está enmarcado en la serpiente, está por todos lados, no sabemos lo que quiere decir, claro, aquí se está representando algo y no tenemos ni idea de lo que se está representando. Vamos a ver, si ha sido traducido, las descripciones ancoreanas han sido traducidas, ¿por qué no lo dicen? ¿Por qué no hay un cartel explicativo aquí que nos digan qué se está representando aquí? Porque esto está por todo Angkor Wat, y esto es la famosa serpiente de 7 cabezas. O sea, o nos ocultan la verdad o piensan que somos niños. Es que otra explicación no tiene. Otra explicación no tiene. Esto está por todo Angkor Wat. ¿Por qué no hay carteles en varios idiomas, repito, diciendo lo que se está representando aquí, lo que quiere decir? ¿Por qué? Pues porque es un fraude. Pues todo eso no está. Esos 7 gruesos volúmenes que están guardados en un cajón por ahí, supuestos 7 volúmenes que están, pues digamos que eso no se lo creen ni ellos. Eso no se creen ni ellos. Además, otra vez son los franceses los que se supone que han traducido esas inscripciones, tanto las de Egipto como las ancorianas. ¿Y por qué no hay carteles explicativos ahí? Entonces, a ver, ¿qué sentido tiene eso? Digamos que a poquito que nos paremos a pensar, pues eso mismo, se está claro que es un fraude, que es mentira. Es que hay que decirlo bien claro. Eso no está traducido. A lo mejor han hecho ellos una especie de alfabeto de ellos para decir que está traducido. Pero, ¿por qué no hay carteles explicativos? ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué se está representando aquí? Este personaje central, ¿qué es? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está representando? En fin, no se sabe. Claro que no se sabe. Normal. Aquí vemos que se está comiendo la selva esto desde años y años, ¿no? Y todo esto de aquí, bueno, pues son representaciones que hay en el interior de esos, porque eso suponen también que eso es una ciudad. Vamos a ver, si esto era una ciudad, o sea, si esto de aquí era una ciudad, ¿por qué no está condicionado como vivienda? Porque vamos a ver, estos templos de aquí, esperar que llegue hasta ahí, ¿no? Pues me he ido al otro extremo. Estos templos de aquí no están acondicionados como vivienda, ¿no? Además, interiormente no están acondicionados como vivienda. Esto es tiene unas estancias enormes, pero eso no son viviendas, ni son habitaciones, ni que se tenga una cierta intimidad. Por otra parte, dicen que los gémenes vivían alrededor de estos templos que construyeron en cabañas de madera y paja. Vamos a ver, ¿cómo pueden hacer semejante afirmación los científicos que supuestamente están estudiando eso? O sea, esa civilización que vivía en cabañas de paja y de madera, van a construir esto, para lo cual nosotros no tenemos tecnología hoy en día. Digamos que eso no se lo cree nadie, ni ellos mismos se lo creen. Eso no tiene sentido. Claro, vamos a ver, si esa civilización tenía la posibilidad de hacer esto, digamos que los habitáculos donde esa civilización habitaba serían muy distintos de tiendas de paja y de madera. Es que no tiene sentido. ¿Qué nos están contando? Nos están contando un cuento para niños. Efectivamente, nos están contando un cuento para niños. Es la única explicación que tiene y, en fin, que tienen la mente encorsetada. Digamos que no se pueden salir del axioma que ellos ampliamente aceptado por la ortodoxia, por los académicos. No se pueden salir de ahí, entonces tienen que justificar todas estas cosas injustificables pues de esa forma, con esa visión obtusa. Así no se va a ningún lado, así jamás sabremos la verdad, jamás. Esto de aquí es una pequeña muestra, una pequeña y minúscula muestra de todos los bajorrelieves que hay a lo largo de los ríos y en los lechos de los ríos. Entonces estos bajorrelieves, lo mismo que todos los que hemos visto ya en el interior de los templos, fueron hechos con esa impensable tecnología y no hubo nadie cincelando ni nada de eso. Eso fue hecho con esa impensable tecnología que generaba en 3 dimensiones en forma y en volumen en esas bloques de piedra reblandecida, los cuales también fueron construidos de esa forma. Se generaban estas formas, estos bajorrelieves que se hicieron solos. Esto, si hubiéramos estado allí, hubiéramos visto que se generaba solo. Entonces, los lechos de los ríos también están esculpidos, como digo, y esto es una pequeña muestra. No dispongo de más imágenes, ¿no? En fin, ya sabéis que, en fin, estoy limitado, ¿no? Estoy muy limitado por las imágenes que puedo utilizar. Pero
En el momento que os metáis en internet y tecléis vídeos de Angkor Wat y cosas de estas, pues ya lo vais a ver con, digamos, al margen de lo que se está diciendo en esos vídeos, vais a ver las imágenes y, en fin, si habéis tenido en cuenta las ideas que aquí se están dando, yo creo que sí, porque vamos, que a poquito que nos paremos a pensar, lo que nos están contando la ciencia ortodoxa, pues no tiene sentido, ¿no? Esto de aquí se hizo de esa manera, lo mismo que los bajorrelieves que vimos en Narrostan, que se hicieron de esa forma también. ¿Os acordáis? Si habéis visto ese capítulo, el de Narrostan, esos bajorrelieves se hicieron con esa impensable tecnología. Pues estos también. Y los lingas que hay en los lechos de los ríos, ya os he dicho que eso tiene una utilidad, porque nosotros, claro, no, para nosotros son un simple adorno, ¿no? Para nosotros no, para los arqueólogos, para los que están estudiando ese lugar, esos lingas, esas esculturas, pequeñas esculturas que están en los lechos de los ríos, pues son esculturas, ¿no? Porque digamos que los que hicieron eso tenían un concepto, pensaban de una manera, bueno, pues que tenían unas creencias que a nosotros nos parecen raras y que como nosotros tenemos una mentalidad de otro tipo, pues ellos creían que eso era algo mágico, como que se han sacado eso de la manga, esa civilización, y piensan que es algo mágico, entonces pues lo hicieron así, ¿no? No, ¿qué va? Esas lingas que están en los lechos de los ríos y esos menjires que están por muchos sitios del mundo, tal como ya os he dicho, os he comentado, y esos moais que están en la isla de Pascua, eso tiene unas funciones que a nosotros nos van a parecer magia. En fin, llegaremos ahí, ¿eh? A ver si puedo ir metiéndome ya con las pirámides y daremos otro salto cualitativo. Estoy en ello, estoy tratando de encontrar las imágenes que me sirvan y que yo pueda utilizar, porque imágenes que me sirvan hay, pero que yo pueda utilizar, que yo pueda adquirir, digamos que es más complicado, ¿no? En fin, a ver si puedo, para luego no tener reclamaciones por derechos de autor y cosas de estas, ¿no? Que me parece muy razonable, ¿no? A mí tampoco me gustaría que me copiasen. Me importaría un bledo que me copiasen las imágenes, pero no el concepto, lo que yo estoy diciendo aquí. Eso debería ser lo que tendría que estar protegido, ¿no? Pero las imágenes, pues no, las imágenes tendría que poderse utilizar. Claro, eso es lo que yo digo, ¿no? Que a mí me interesa, ¿no? En fin, no sé, es complicado. Bueno, pues nada más, espero que no se me quede nada en el tintero y si no, bueno, pues esto es largo y, en fin, lo iremos viendo, iremos pormenorizando y demás. En fin, bueno, pues nada más, nos veremos en el próximo capítulo, que no sé si ya me meteré con las pirámides, a ver si puedo meterme con eso y os va a gustar. Los que estáis enganchados a esto, no vais a creer lo que ahí se va a decir y además, como voy a aportar ciertas pruebas y ciertos indicios y demás, os va a costar también trabajo no creerlo, os lo garantizo, tal como ya os he dicho. Bueno, pues nada más y nos vemos.